Nosotros no vamos a vender software, vamos a arrendar software. No, ustedes se volvieron locos, van a hacer quebrar la empresa. Y un poco V-Sail nace de un tremendo error que cometimos. En Chile no existía todavía el cloud. No, es que fueron la primera empresa que hizo software SaaS. Una de las cosas que más nos costó fue explicar y comunicar qué es lo que hacíamos, porque estábamos evangelizando. Y la gente tenía en su mente que tenía que gastar millones de pesos. Y oye, no, sabes que no te preocupes, Julián, tú con tu computador vas a poder usar esto y esto no es de la NASA. Salís con el entusiasmo y de repente te das cuenta o que hay muchos o que a nadie le interesa. Estudiar el mercado era realmente importante y era lo primero que teníamos que hacer. No perder la flexibilidad, porque si no te conviertes en una de estas empresas gigantes que no se puede mover para ningún lado y Exacto. el mercado cambia así. Exacto. Y si tú no eres capaz de adaptar, quedáis out en 5 años. Tenemos que cambiar, porque si no nos quedamos como dinosaurios. Claro. Bienvenidos a un capítulo más de Negocios del Futuro. Hoy día vamos a hablar de tecnología, de e-commerce, de comercio electrónico, de comercio en general. Y mi invitada es Elvira Montero, una de las fundadoras de V-Sail. Esta mujer ha salido 2 veces, elegida como de las mujeres líderes de Chile. Partieron en el año 2000 con su hermano, con una idea de un supermercado virtual que tuvo muchos cambios. Partieron haciendo páginas web y haciendo desarrollos a medida para grandes empresas y al poco andar decidieron hacer algo que a mi gusto como persona de tecnología considero que es muy revolucionario. Hacer un software estándar para vendérselo a mucha gente, con lo cual, vamos a conversar de eso hoy día, yo creo que revolucionaron el mercado y le dieron tremendas oportunidades a todos los emprendedores de Chile. Bienvenida Elvira Montero a Negocios del Futuro. Hola Julián, muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí. Así Me alegro mucho. Espero que podamos contribuir con nuestra historia. Así es, pues. Oye, como primera pregunta, para los que no te conocen, quería preguntarte qué es V-Sail, cómo tú lo describirías ahí en pocas palabras y qué problema soluciona y para quién. Perfecto. Mira, cuando nosotros estábamos haciendo desarrollos a medida, y te voy a contar un poco esa historia para explicarte bien qué es lo que es V-Sail, nos dimos cuenta de que la pequeña y mediana empresa estaba muy desatendida, ¿ya? Nosotros hacíamos software para grandes empresas. Sí. Y los emprendedores no podían acceder a tecnología porque no tenían ni el tiempo ni los recursos para poder pagar estos grandes software. Y tuvimos como un momento de la verdad donde estábamos trabajando con una empresa salmonera. Llevábamos 2 años en un proyecto gigante de simulación de peces donde el gerente de producción había pedido una cosa, el de finanzas otra cosa, etc. Estábamos entregando el proyecto final. Y el gerente general, después de la exposición, se echa para atrás y dice: Elvira, Gustavo, ustedes me están entregando un control remoto de este porte, lleno de botones, y yo quiero prender y apagar la tele. Y nosotros dijimos: no, esto tiene que ser mucho más simple y tiene que ser como un iceberg, ¿ya? Que el usuario vea la punta del iceberg, pero que para abajo tengamos un software súper robusto, potente, y que genere mucho valor. Y ahí fue que empezamos a tomar problemas comunes que habíamos visto en estos desarrollos a medida y emprendimos este sueño de que la tecnología fuera accesible para la pequeña y mediana empresa que estaba desatendida y que los emprendedores pudieran tener una mejor manera de trabajar, más simple, ¿ya? Entonces ahí desarrollamos 3 software distintos y el que más se repetía era el problema de la venta, o sea, cómo podían administrar los emprendedores sus ventas, ¿ya? Entonces ahí nos focalizamos en V-Sail, que es este software de venta, que básicamente lo que hace es que le ayuda a los emprendedores a poder vender en muchos canales, a controlar su inventario y llevar todo ese papeleo y burocracia que tienen los negocios, ¿ya? Entonces, si yo te lo quiero explicar simple, para que uno pueda explicárselo a su mamá, ¿cierto? Esto sería como decirle, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Tenemos una emprendedora mexicana que vende accesorios. Yo llego a México, voy, camino a su tienda, llega la emprendedora en un 4x4, se hace un calor espantoso. Entra a su tienda, la tienda era un caos, estaba lleno de gente, todos gritaban. ¿Y esto es una historia real? Esto es una historia real, ¿Sí? sí. Ah, ¿Ya? Es para que entiendan cómo ayuda V-Sail a un emprendedor. Entonces, la emprendedora llega al local y la saludo todo y le pregunto: bueno, María, cuéntame, ¿qué es lo que necesitas para ver cómo podemos ayudarte?
Y María me empieza a describir su día a día y me dice, oye, Elvira, mira, esta es mi realidad. Yo estoy aquí vendiendo en este minuto y en mi Facebook me está llegando un pedido de 10 termos rojos. Y yo lo que tengo que hacer es gritar a Bodega, que está en el segundo piso, oye, Juan, ¿cuántos termos quedan? Es muy heavy eso. ¿Y es real? Sí, po. Es real. Entonces Juan le grita arriba, quedan 5 termos rojos. Le contesta, me quedan 5 rojos y 5 negros. Y el cliente le dice, ya, ok, voy a aceptar 5 rojos, 5 negros. Ok, ¿quieres 5 rojos, 5 negros? Resérvalo. Y en el camino... Y a puro grito, todo grito. Viene un cliente a la tienda y le compra 3 termos. Entonces ella dice, no, no puede ser, voy a frustrar al cliente que me compró por internet. Sí, po. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que conseguir los otros, voy a llamar al proveedor, pero me va a atrasar en la entrega. Ya, esto para mí es un estrés, es un caos, y además estoy vendiendo como por interno, porque ella vendía por redes sociales nomás. Entonces, la misma pregunta todos los días, Elvira. ¿Cuánto cuesta el termo rojo? Todos los días. Todos Sí, pues, y los días. eso es lo que le pasa a todos los emprendedores también, o sea, a todas las empresas. Y definimos emprendedores, pero también no solamente las personas que están partiendo, o sea, las pymes de toda la vida que no se han digitalizado, también les pasa eso. Claro, entonces ella me decía, es un estrés, un caos, no sé cómo manejar y ordenar mi negocio. Y además me pasa algo mucho peor todavía. Yo cierro la tienda a las 7 de la tarde, tengo a mis hijos esperando en la casa, ¿cierto? Y me tengo que quedar hasta las 8 para poder registrar todo lo que vendí en el local comercial, porque el computador gigante no me lo puedo llevar a la casa. Claro. Y tengo que saber qué es lo que vendí para poder escribirle al proveedor en la noche y reponer todo lo que vendí, que me lleguen nuevas unidades. Una locura. ¿Ya? Claro. Entonces me pierdo la comida de mis niñitas, no puedo ver Netflix, no sé, puedo acompañarle y leerle un cuento, etc. Sí. Entonces, para mí esto es demasiado difícil, ¿ya? Entonces, si te fijas, Vicey lo que hace es que esta emprendedora pueda manejar todos sus canales de venta sincronizados. Le permite saber cuánto tiene de stock en cada una de las sucursales, minuto a minuto desde su celular, saber cuánto vende, cuáles son los productos que más vende, ¿cierto? Qué líneas de productos le rentan más, etc. Y le permite al final vender más, le regala tiempo, porque ella con un clic sabe cuántos termos vendió, etc. Entonces, con esa historia... te puedo contar. Se grafica, exacto. Claro. Y es uno de los miles de ejemplos en donde, que yo he dicho esta cuestión, al igual que tú, yo creo, en miles de charlas y en miles de conversaciones y en miles de personas. Al final la tecnología lo que hace es darle tiempo a las empresas de que se puedan preocupar de lo importante y que hayan un montón de cosas que funcionen automáticas para que tu negocio pueda crecer un poco más independiente de ti. Claro, sí, exactamente. Sí, entonces, si nosotros sacáramos una foto del emprendedor sin Vicey y con Vicey, el que está sin Vicey está con una ruma de papeles, con cuadernos o con el Excel, el que es más moderno, estresadísimo y gastando un montón de tiempo en algo que se puede automatizar, como decís tú. Sí, y si sacamos la foto del emprendedor con Vicey, vemos a un emprendedor o emprendedora que con un clic tiene su información y eso le da tiempo para dedicarse a lo que realmente importa, que es hacer crecer su negocio. Exactamente. Y ha creado... Yo rayo con ese tema, así que estoy insistiendo mucho con esta idea. Soy un poco monotemático, pero yo creo que es por el desarrollo de tecnología como esta que hizo que no uno, no dos, sino que cientos y miles de emprendedores tuvieran acceso a desarrollar su empresa y hoy en día pudieran competir de igual a igual con los grandes del mercado. Claro. Entonces, hoy en día, para el consumidor, comprarle a un Falabella, a un Ripley, a un París, es quizás exactamente lo mismo que comprarle a un emprendedor. Eso es porque el emprendedor está apoyado en tecnología que le permite equiparar en nivel de servicio. Exacto. Y eso hace que el mercado, obviamente, sea más competitivo, que sea mejor servicio, que sea una mejor experiencia para el cliente. Claro, y eso es tremendo. Y eso a nivel de impacto social y impacto a nivel de todo lo que vivimos todos los días, es heavy, es mucho más que hacer plata, ¿cachai? De hecho, nosotros tenemos este sueño de hacer que el trabajo sea más simple y siempre pensamos en que le cambiamos la vida a las personas porque esta señora María
hoy día cierra la tienda y se va a su casa y ahorra 2 horas de su tiempo, de su familia. Es que es tremendo. Claro. Sí. Y tenemos esa consigna y estamos en esta cruzada donde estamos ayudando a los emprendedores a digitalizarse. De hecho, la pandemia fue caótica porque en el fondo tenían abierto el canal de venta presencial, la mayoría, pero no vendían por internet. Y como tuvieron que cerrar todo, nosotros estábamos ayudando a estos clientes a empezar a subirse al carro del e-commerce, enseñándoles, porque básicamente es como tener un tutor que te ayuda a digitalizar tu negocio y aprovechar todas estas herramientas. Claro. Oye, y dentro de la historia, porque a mí me parece que la historia de ustedes como emprendedores, ¿cachai? Es muy heavy y lo dije en la introducción al principio. O sea, que ustedes hayan sido de los primeros que hicieron tecnología, voy a decir un tecnicismo, pero tecnología orientada a la nube, con capacidades de integración y como estándares actuales para miles de clientes, fue súper revolucionario en su tiempo y fue de alto impacto para el mercado. Yo creo que fue un tremendo hito, ¿cachai? Que pasó a nivel de industria. Pero no fue fácil, pues tú me dijiste que no fue un tema así como que se dio solo y para nada. Partieron haciendo un software de recursos humanos. ¿Cómo fue esa historia? Yo escuché una entrevista de eso y me quedé como, wow, what? Fue muy difícil. Yeah. De hecho, al principio nos trataron de locos. Ustedes se volvieron locos porque piensa que teníamos pocos clientes donde les facturamos. Estoy acercando el micrófono a mí. Grandes montos. ¿Está bien ahí? Sí. Ya. Teníamos pocos clientes donde facturábamos grandes montos. Y de hecho hicimos como un análisis estratégico y dijimos, nosotros no queremos estar al alero de grandes empresas de desarrollo de software como Sonda, etcétera, sino que queremos hacer que la tecnología sea accesible. Sí, ¿ya? Claro. Y ahí fue en el minuto que dijimos, ya, nosotros no vamos a vender software, vamos a arrendar software. No, ustedes se volvieron locos, van a hacer quebrar la empresa. De hecho, mi papá era el tercer socio, que él ya no está, no nos acompaña, pero él fue el que creyó en nosotros y puso la primera piedra y fue aval de nosotros en el banco. Y dijo, no, ustedes van a hacer quebrar la empresa, se volvieron locos, eso no existe porque en Chile no existía todavía el cloud. No, es que fueron la primera empresa que hizo software SaaS. Sí, no había arriendo de software. Era una locura. Y nosotros decíamos, no, es que el emprendedor no puede pagar esa cantidad de millones de pesos, no puede comprar esos terminales gigantes de punto de venta. Nosotros tenemos que lograr que el emprendedor con su propio computador pueda acceder a la tecnología y pagar un arriendo, como quien paga Netflix, el internet, etcétera, ¿ya? Entonces fue súper difícil porque además había un cambio de modelo de negocio muy grande, un cambio también en la parte financiera, o sea, tener pocos clientes pagando mucho a tener muchos clientes pagando poco, pero en el camino tú tienes pocos clientes todavía pagando poco. Claro, porque pasáis un valle de la muerte que no es menor. Entonces tienes que ahí ser súper inteligente con cómo inviertes los recursos, etcétera, ¿ya? Y de hecho fue difícil salir de la inercia de seguir haciendo lo que estábamos acostumbrados y de la zona de confort. De hecho, tuvimos como un momento ahí donde mi hermano dice, bueno, esto tiene que ser masivo, Gustavo, porque somos dos cofundadores, me dice, bueno, esto tiene que ser masivo, yo soy, porque él es brillante en la parte de tecnología, realmente lo hace muy bien y hace que la magia ocurra al final. Y entonces me miró y me dijo, me codeó y me dijo, bueno, te toca salir a vender. Y yo, no, por favor, yo no tengo idea de ventas. De hecho, yo me había especializado en el área de finanzas y administración como ingeniera comercial y súper tímida. O sea, olvídate, ¿cómo voy a empezar a vender si esa cuestión uno nace como un buen vendedor? Sí, obvio. Y no lo voy a aprender nunca. Me dijo, bueno, te toca salir a vender. Claro, y yo, no puede ser, ya, esto se tiene que poder estudiar. Entonces empecé a estudiar estrategias y formatos de cómo podíamos salir a vender esto que nadie conocía, porque era algo nuevo. De hecho, tú en Chile decías la palabra software y era lo más poco sexy que hay. Todo el mundo salía corriendo así, ¿qué significa eso? No me hables de eso, me asusta, tengo pésima experiencia. Lo he pasado pésimo con ese tema, no me va a meter ni muerto.
en la tecnología y en el software. ¿Qué año era ese? Era como el año Estábamos 2000. partiendo, o sea... Pero cuando ya empezamos a escalar, era el año 2013, 2014. No, 2003, ¿o no? No, nosotros partimos hace 16 años, pero cuando ya estábamos en esta cruzada del cambio de modelo de negocio, ya estamos hablando 2012 al 2014, fue cuando vivimos este cambio. Claro, que esto es hace 10 años atrás. Y empezamos a crecer exponencialmente. Claro, tenés razón. ¿Ya? Y entonces, en este cambio cultural y de trabajo, los mentores fueron claves, ¿ya? De hecho, una de las cosas que más nos costó fue explicar y comunicar qué es lo que hacíamos, porque estábamos evangelizando, ¿cierto? Sí. Y la gente tenía en su mente que tenía que gastar millones de pesos y, oye, no, sabes que no te preocupes, Julián, tú con tu computador vas a poder usar esto y esto no es de la NASA. Tú aprietas aquí, haces aquí y vas a hacer una venta como si estuvieras en Falabella, en el líder, en las grandes empresas, ¿cierto? Entonces nos costó aprender a comunicar, nos costó aprender a vender, ¿cierto? Había poca gente que tenía harto expertise en la venta a empresas, como B2B de software. Entonces abrimos camino desde cero, from scratch, ¿sí? desde cero. Hicimos calle al principio, tocando puertas con 7.000 portazos en un inicio. Y mucho enseñando quizás, mucho claro. como mostrándole al cliente. O sea, el cliente tenía interés, pero no sabía nada. Exacto. Claro. ¿Ya? Y un poco V-Sail nace de un tremendo error que cometimos, que nos equivocamos, pero nos dimos un guatazo increíble, que es este software de recursos humanos. Ya, perfecto. Y ahora, donde nosotros estábamos desarrollando un software para una naviera que necesitaba manejar cuadrillas y todo el tema de recursos humanos para manejar los turnos, etcétera, ¿ya? Y habíamos empezado a hacer este software y usted dice, bueno, todas las empresas tienen colaboradores que tienen que manejar, etcétera. ¿Por qué no hacemos este software hecho y derecho para masificarlo y venderlo a muchas empresas? Tenía todo el sentido del mundo. Perfecto, empecemos ya. Un año de trabajo y entrevistando a empresas para ver... Eso es lo otro que la gente tiene que saber, que esto es un año de trabajo antes de salir al mercado. Eso es lo que la gente no sabe. Sí, eso. Completamente. Claro, que uno se encierra a desarrollar y después sale. Claro, entonces estábamos como en el mes 9, 10 desarrollando todo esto y Gustavo me dice, ya, ¿sabéis que estamos en la puerta del horno? Empieza a trabajar tú en el pricing, ¿ya? Y en cómo vamos a dar a conocer esto, etcétera. Porque yo estaba en todo el área que era comercial, de marketing, de venta, etcétera. Veamos cómo vamos a cobrar, etcétera. Y yo salgo al mercado, porque lo primero que digo, ok, acá el mercado manda, tenemos que ver cuánto se paga, cuánto valor genera, etcétera. Y es como que abro la puerta de la casa y veo que hay 7.000 software de recursos humanos que hacían planilla. No te puedo creer. Que hacían payroll en el fondo, que era la fortaleza de este software. Y digo, no, qué mal la cagamos porque realmente no hicimos el estudio antes. Claro. Y esa fue la primera, gran aprendizaje, porque invertimos en el fondo casi un año en todo esto y que no servía para nada porque los software de payroll eran súper buenos, funcionaban, estaban súper compenetrados en el mercado, tenían buena participación. Entonces ahí nos dimos cuenta de que estudiar el mercado era realmente importante y era lo primero que teníamos que hacer. O sea, cuál era el escenario competitivo, cuántos players habían, cuánto cobraban por el servicio, ¿cierto? Toda esa tarea que no hicimos con este software de recursos humanos donde aprendimos a porrazo limpio. No, y eso es una tremenda lección para todas las startups que están pensando en desarrollar software. O sea, primero, por eso se habla tanto del tema del MVP y se habla tanto de sacar algo súper básico, salir a probarlo y ver si en realidad tenéis market fit. Porque efectivamente, yo creo que lo que te ha pasado a ti también nos pasó a nosotros y le ha pasado a todos. O sea, salís con el entusiasmo y de repente te das cuenta o que hay muchos o que a nadie le interesa. Exactamente. Como, chuta. Yo juraba que esto era... Por eso yo creo que el tener esa curiosidad ahí a flor de piel siempre y mirar cuáles son las necesidades es demasiado importante y ir haciendo pruebas pequeñas
testeando. ¿Y cómo fue, claro, la segunda vuelta? Porque hay una segunda, de eso hay un aprendizaje, y de ese aprendizaje sale Visail. Claro, y entonces de ese aprendizaje decimos, ok, esto lo vamos a tener que botar a la basura. Literal. Sí, porque no era escalable, ¿te fijas? Sí, pues hoy día Visail no tiene nada de recursos humanos. Y ahí es donde genio. uno como emprendedor tiene que saber que ya es costundido, que te equivocaste, que te caíste, pero lo importante es volver a levantarse y volver a partir, Sí. ¿ya? Entonces ahí fue que dijimos, ya, nos metimos, metimos la pata mal, ahora lo que vamos a hacer es estudiar bien cuál es la necesidad del mercado. Y ahí fue cuando empezamos a ver que todos tenían problemas con la venta, que era un caos la venta y todos necesitaban vender, si todas las empresas venden. Sí. ¿Y cómo hiciste eso? ¿Cómo ese aprendizaje, eso me interesa a mí y estoy seguro que le interesa a muchos? ¿Hicieron como un desarrollo más cortito y se lanzaron al mercado con un software más pequeñito? ¿Cómo hicieron esa investigación? La investigación la hicimos primero analizando todas las llamadas de clientes que teníamos, solicitudes, analizando mucho los términos de búsqueda, que también Google Ads estaba partiendo en esa época, sí, pero tenía la herramienta de análisis de búsqueda. Entonces analizamos qué cosas se buscaban, qué temas eran candentes, cuáles eran los llamados de los clientes. Nos juntamos con emprendedores para saber qué necesitaban, ¿cierto? Y ahí fuimos recopilando. ¿Y eso fue antes de desarrollar? ¿O desarrollando cosas muy básicas? No, ahí fue como primero hacer el caso de estudio, cuál es el problema que queremos resolver. Wow. ¿Ya? Entonces, una vez que dijimos que queremos resolver el problema de la venta, porque esto es un dolor para los emprendedores, fue que empezamos a trabajar con estas versiones mínimas viables y con pilotos. ¿Ya? Claro. Yo voy a sacar conclusiones y tú me decís si estoy bien o no. Porque yo estoy aprendiendo de esto y seguro que hay muchas startups tecnológicas también. Y en el camino se financiaban con desarrollo a medida. En el camino todavía teníamos algunos desarrollos a medida. Porque todo esto todavía no te generaba, sí, ¿cierto? Claro. Tal cual. Y llegó un minuto en que dijimos, porque el desarrollo a medida te come el día a día, te absorbe. Y al final son horas y tenía todo el equipo manteniendo. Ese periodo fue crítico. Tenés que mantener lo que tienes, seguir con los desarrollos a medida y estar desarrollando esta idea de negocio. Mi socio decía, es como mantener dos familias. Claro, es súper difícil. Es horrible porque estás así. Tal cual. Y lo que nosotros hicimos en ese sentido fue tirarnos a la piscina en un momento y decir, ok, conseguimos un crédito, como te digo, mi papá creyó en nosotros y fue aval, y dijimos, tenemos tanta plata, el Banco de Chile creyó en nosotros, tenemos 200 millones, esto es lo que tenemos. ¿Ya? Eso significa que tenemos tantos meses para sacar esto adelante. Y nos pusimos a trabajar muy focalizados en resolver el problema, no enamorarnos de la solución, sino que ¿cuál es el problema? El problema es que no pueden vender de manera profesional. ¿Qué tienen los emprendedores? Computadores simples. ¿Cómo podemos resolver esto? Y así. Y ahí llega una solución en la nube. Iterando, y así se da la innovación al final, porque es buscar nuevas soluciones a problemas que han existido siempre. Ya, vuelvo a poner un dato que quizás estoy infiriéndolo. Cuando tú te pusiste una meta, era una meta de cantidad de clientes que finalmente te cubría los costos, ¿no es cierto? Sí. Esa era la meta que tenía que llegar, ¿no es cierto? Que eran, ponte tú, 200 clientes, 300 clientes, lo que sea. Claro. Y esa meta tenía que llegar, ponte tú, al mes 10 o lo que sea, ¿no es cierto? Tal cual. Así claro, es que eso es... Sí, pues, ese es el desafío. Claro, y ahí como emprendedor uno tiene que lidiar con todas estas cosas, y de hecho había noches que yo no podía dormir. Decía, ¿cómo le va a pagar el sueldo a todas estas personas si no logro vender? Y ahí es donde uno empieza a ser súper creativo y a buscar distintas estrategias, teniendo 2 pesos para invertir. Sí, entonces lo que hacíamos eran pruebas pequeñitas, y lo que hacíamos era, yo tengo la hipótesis de que esto va a funcionar de tal manera. ¿Cuál es el escenario fatal? ¿Cuál es el escenario ideal? Probémoslo, ¿ya? Y poníamos un poco de recursos en eso, porque teníamos recursos limitados, ¿cierto? Como a nivel de marketing, decís tú. Sí. ¿Ya? Y lo que funcionaba lo íbamos escalando, y todo lo que íbamos recibiendo lo íbamos reinvirtiendo en el crecimiento, ¿ya? Entonces ahí eso nos permitió
ir iterando, ¿cierto? Claro. Salir como de la zona de confort, ir probando nuevas estrategias y ser súper creativos con lo que hacíamos. O sea, Sí, po. con 2 pesos sacamos y con mucho orgullo y confianza en uno Sí, mismo, po. ¿cierto? Partíamos con este tema. Y yo creo que ahí, insisto, estoy poniendo ingredientes, como sacándolos por conclusión, porque he pasado por la misma experiencia, y la quiero confirmar contigo, ¿cachai? Yo creo que en esos tiempos en donde estáis sacando un proyecto adelante, lo clave es mantener el foco, porque obviamente los 20 primeros clientes o los 50 primeros clientes te van a pedir 25 cosas que quizás no son parte del estándar, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenéis que ser súper fiel como al producto o a la visión que tenéis para poder crecer y no quedarte atrapado como en un requerimiento específico, ¿no? Claro, ahí mi hermano fue brillante en el sentido, Gustavo tenía muy claro desde un principio de que no podía decir que sí a todo, ¿ya? Y que teníamos que focalizarnos porque Sí. no teníamos recursos ilimitados. Y eso fue muy bueno porque lo que él hizo fue testear y también entender si esto le iba a servir a todos los clientes, pero ni siquiera si le sirve a todos los clientes o no. Tengo un trade-off entre lo que es simple Claro. y lo que le lo que sirve. es súper avanzado, pero claro, que nadie entiende. Lo que le sirve a todo. Y eso fue un aprendizaje de haber trabajado 2 años para una empresa que quería un software súper sofisticado y al final el que tomaba la decisión decía yo necesito aprender y apagar la tele, ¿te fijas? Claro. Entonces es como esto, tenemos que mantenernos simple porque es el elemento diferenciador y si no la señora María, que es emprendedora, no va a poder usar esto sin tomarse un armonil, digamos. Exactamente. ¿Cierto? Los que no conocen Bicel desde adentro, todo el equipo habla de la señora María, por lo menos todos los que yo conozco, porque claro, ustedes tienen como ese buyer persona como súper presente y súper como, es como la inspiración detrás del producto y detrás de todos los requerimientos siempre está, oye, ¿a la señora María le va a servir esto? Por lo menos tu hermano siempre habla de eso y es como una imagen súper tangible del cliente y finalmente es la respuesta a muchas de las inquietudes. Claro, y eso se logra con este concepto de que el chef vaya a la mesa. Nosotros estamos harto en terreno, o sea, con clientes en reuniones, tratando de ayudarlo. Yo me paso igual en la calle para entender cuál es el problema, cómo podemos agregar valor, cómo solucionarlo. Qué increíble. Eso es una idea súper revolucionaria para todo el mundo que está en el mercado tecnológico, porque en general siento yo que el paradigma es que los comerciales van a los clientes y los técnicos se quedan como encerrados sin contacto con los clientes. Entonces, ese concepto que tú decís de que el chef vaya a donde están los comensales es súper enriquecedor, pues, porque efectivamente el chef termina sabiendo y teniendo un feedback directo de primera mano. Claro, ¿cierto? Y esto es un proceso, pues al principio lo hicimos pésimo y ahí es súper interesante que nosotros como empresa tenemos un sistema de innovación donde el concepto, Julián, es tener muchos sensores. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tenemos como un dashboard o un panel donde todos en la empresa pueden dar idea. ¿Y eso qué significa? Que el que hace atención al cliente y recibe llamados donde el cliente no le resultan las cosas y, oye, es que no puedo hacer la nota de crédito, es que no me resulta, no sé qué, propone ideas. Entonces, en este lugar hay como un cartelito que dice, tengo una idea, tú lo pinchas, explicas tu idea, puedes subir antecedente y eso se sube a un panel donde el resto de las personas puede votar y si me gusta esta idea le ponen un corazón, ¿ya? Entonces el que es movido internamente lo que hacen es que le pedían al compañero, oye, vota por mi idea, que en verdad me llaman 10 veces al día estos clientes que no pueden hacer nota de crédito y necesitamos hacer un cambio aquí, por ejemplo. Entonces la gracia está en tener muchos sensores de innovación. Después está el ejecutivo comercial que está en la calle, por ejemplo, atendiendo a Julián y Julián le dice, no, es que Elvira, lo que yo necesito es poder vender mis zapatos por internet, pero que la sucursal de Rancagua despache desde Rancagua
la de Santiago en Santiago, Sí, y po. si estoy en Vitacura, use pedidos ya, y si estoy en Ñuñoa, use bla, 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 por decirte cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, todas esas ideas se van a esta juguera, todos votan, ¿ya? Y eso te permite tener muchos sensores porque estás escuchando al cliente que necesita ayuda, al cliente que tiene un dolor en el área comercial, y el área de innovación toma todos estos requerimientos y empieza con este trade-off entre la simplicidad y generar valor. Y todas las iniciativas se miden en términos de cuánto valor genera al cliente y la adopción, porque una cosa nueva que se lanza en versión mínima viable que no tiene adopción y no genera valor, nadie la usa, etcétera, no tiene sentido desarrollarla en profundidad. Ya, pero espérate, me interesa cómo evalúan eso. Justo eso te iba a preguntar, porque efectivamente a nosotros nos pasa mucho, o sea que somos secos para las ideas, pero ¿cómo evaluáis cuál es la mejor idea y cuál es la idea hay que simplemente cerrar el ojo y descartarla? Ahí hacemos todas las técnicas que hay de estudio de mercado. Hacemos focus group, tenemos una aplicación que se llama Maze, con Z, que nos permite como hacer maquetas de interfaces, y el cliente va poniendo sus comentarios y se toma con distintos criterios y segmentación la opinión de los clientes. O sea, el cliente también participa en decir lo que necesita, ¿te fijáis? Siempre antes de partir el proyecto se define cómo voy a medir que Julián está haciendo algo que genera valor para el cliente. Claro. O sea, y tenéis finalmente todos los esfuerzos de la empresa dirigidos a que sumen valor. Exacto. A que sumen valor y que el cliente le sirva, ¿cierto? Claro. Y que raya para la suma lo use, porque si no le sirve no lo va a usar. ¿Y cuánto esa como ese mecanismo, cuánto te demoraste o cuánto se demoraron en desarrollarlo? Porque eso está súper avanzado y lo encuentro increíble, ¿cachai? Sí, hemos ido iterando, o sea, toda la vida de V-Sail ha sido esto, y tenemos pero así, claro. una persona, un equipo de innovación súper talentoso y que trabaja y se esfuerza un montón con este tema, y todos colaboran. Por ejemplo, este equipo de innovación necesita hacer encuestas, pero para eso necesita saber qué clientes es interesante encuestarlos. Entonces, experiencia dice, mira, Julián, te recomiendo entrevistar porque siempre entrevistamos a las puntas, los más enojados y los más enamorados, porque el del medio te va a decir siempre la normal, está bien, sí, pero el que está súper enojado te va a mostrar los dolores, te va a hacer cosas mejor, y el que está muy enamorado te va a decir por qué le gusta tanto, ¿ya? Entonces nosotros ahí todos apoyan, pues. Entonces experiencia le dice, mira, según la encuesta, este grupo de clientes está enamorado, este otro está súper Estamos teniendo una clase para todas las startups de desarrollo de software. Esto es invaluable, ¿eh? De verdad, Elvira. O sea, esto es tremendo. Porque aparte yo creo que todas las empresas de software, de la nueva generación de software que estamos hoy en día operando, por lo menos en el mercado de e-commerce, no sé si contamos con estas herramientas, ¿cachai? Entonces es una tremenda clase, de verdad. Te lo agradezco. Es súper interesante. Ahí el que se lleva las flores, el equipo de innovación, mi hermano que le ha puesto mucha cabeza a este tema, el equipo de desarrollo y producto, Sí, que se esfuerzan full porque las cosas, como te digo, que la magia ocurra. Claro, porque la magia ocurra y finalmente porque todos los esfuerzos estén dirigidos a que el cliente sea el que tenga ese resultado de valor, ¿cachai? Porque muchas veces los techies somos súper de fascinarnos con una idea que, claro, que quizás va a fascinar a los 3 clientes más techies de todos que quieren este dashboard con el control remoto con 200.000 funciones, pero el resto de los clientes quiere algo para aprender y apagar la tele y listo. Y te pasaste un año desarrollando eso, como fue el ejemplo que diste al principio. Claro, y ahí lo interesante es que se incorporan muchos factores, no solamente como si es rentable o no rentable, es agrega valor o no agrega valor. Por ejemplo, nosotros tenemos montones de integraciones que tienen cero rentabilidad, pero al cliente les facilitan demasiado la vida y por eso se siguen adelante y se llevan a cabo, porque son
de tremendo valor para el emprendedor. Sí, pues. Oye, y tú comentaste en una entrevista que algo como una idea que a mí también me pareció súper revolucionaria, que dijiste que las empresas grandes son una mala escuela. Sí, es un poco duro decirlo. Pero coméntame un poco de eso. Pero la verdad es que yo vengo de la Universidad Católica, donde es ingeniero comercial de la Universidad Católica. Todos mis compañeros soñaban con trabajar en la Coca-Cola, en L'Oreal, en Lever, en empresas grandes, ¿cierto? Claro, en Copec, en Entel. Soñaban con trabajar en grandes empresas y yo soñaba con emprender, porque mi papá era un emprendedor de tomo y lomo que hizo una salmonera, creó Las Tacas, después la Puntilla de Villarrica. Claro. Y tenía una mentalidad soñadora increíble y además tenía la capacidad de ejecutar proyectos gigantes de la mejor manera y súper soñador. Wow. Entonces, yo en vez de soñar en ese minuto con trabajar en una empresa grande, soñaba con emprender. Claro. Y tenía miles de sueños, ideas, etc. Y de hecho, hasta el día de hoy, que me piden que vaya a hacer clases de empresas familiares en la Universidad Católica, yo les digo a todos los que están ahí estudiando, oye, sueñen con generar valor, con crear empresas, y no necesariamente irse a trabajar a una empresa grande es la mejor escuela. ¿Pero por qué? Me dicen. Sí, pues. Y ahí mi filosofía es que existe este concepto de las personas T, en el fondo T-person, que son personas que son muy buenos en lo que hacen, especialistas, que es como la parte vertical, que son secos en eso, pero tienen la capacidad con la parte horizontal de resolver los problemas en una interacción con el cliente. ¿Ya? Entonces, en vez de decirle, ay, te voy a transferir a no sé dónde para que te resuelvan el problema, el tipo se ingenia para resolver las cosas. Sin pasar a otras áreas. Sin tener que derivar y estar chuteando a los clientes, ¿cierto? Claro. Y darse la mano con la otra área para resolver las cosas que él no maneja, ¿cierto? Entonces, este concepto de ser integral, para mí es clave. Por otro lado, las empresas grandes tienen personas específicas para cada cargo, pero trabajan mucho con silos, ¿cierto? O sea, trajimos una vez a una niña especialista en no sé qué tema, pero sabía hacer solo eso. Entonces se encontraba con una pequeña piedra en el camino, en su desarrollo de software. Es que no sé eso, no, es que hasta ahí llego. Yo nunca aprendí de eso, nunca me enseñaron, así que aquí tiene que resolver otro. No tiene esa como inquietud y resiliencia de seguir adelante, metiéndome en canchas donde quizás no soy experto, pero voy a lograr salir adelante con este sueño, ¿cierto? O sea, finalmente una T-person es una persona que tiene una capacidad resolutiva que traspasa áreas de la empresa. O sea, que no es una persona que se encierra en su área y en su cargo, sino que puede traspasar y es como un poco más transversal. Claro, ¿sí? Y es mucho más integral y sabe pedir ayuda. Sí, y autónomo. O sea, y de cara al cliente es una persona que me atiende, ¿cierto? Entonces eso es fundamental, exacto. Y no necesariamente se desfocaliza haciendo miles de cosas, sino que pide ayuda, te fijas, a la mano con los otros. Finalmente mueve cielo, mar y tierra para resolver. Exacto, tal cual. Y el último punto que yo creo que es súper importante es que cuando las empresas empiezan a crecer, de hecho a nosotros mismos nos pasa que uno tiene que empezar a generar protocolos, porque si no es todo un desorden. ¿Ya? Pero los protocolos empiezan a ser súper burocráticos. Entonces ahí hay un equilibrio entre qué voy a normar, ¿verdad? Y no perder la flexibilidad, porque si no te conviertes en una de estas empresas gigantes que no se puede mover para ningún lado y el mercado cambia así. Exacto. Y si tú no eres capaz de adaptarte, sobre todo como empresa de tecnología, quedáis out en 5 años o en 3 años, no tengo idea, ¿cierto? Entonces existe como este trade-off de la burocracia, de los protocolos, y ahí como nuestra consigna es generemos protocolos, pero seamos capaces de romper ese protocolo cuando necesitamos flexibilidad, cuando el mercado cambia y tenemos que cambiar, porque si no nos quedamos como dinosaurios. Claro. ¿Hacia dónde va B-Sale? ¿Cuál es cómo se ven en los próximos años en esta cruzada de hacer un software simple para ayudar a la venta de los emprendedores? ¿Cómo se ven en los próximos años? ¿Cómo se proyectan?
Mira, tenemos un sueño gigante y queremos llegar con V-Sail primero a toda Latinoamérica y después a todo el mundo, ¿ya? O sea, nosotros nos proyectamos creciendo en los países de Latinoamérica. El dolor que tiene el peruano, que tiene el mexicano, el emprendedor colombiano, el ecuatoriano, es el mismo. Sepa. ¿Ya? Claro. Entonces, y ahí como la invitación a todos los emprendedores que están escuchando es lo que tú ofreces tiene un tremendo valor para el cliente. Entonces, ponle todas las ganas y todo el esfuerzo para sacarlo adelante y ofrecer lo que hoy día están disfrutando todos los emprendedores chilenos que usan V-Sail en el mundo. Sí. Y le sumo a eso que no dejen de soñar en irse a otros países, porque en otros países, que lo hemos vivido con clientes que tenemos en común, en otros países pueden operar con la misma tecnología. Y eso es algo que a mí me ha pasado que de hecho han estado en esta mesa, en este podcast, Mike Cocos, Rebuse y muchos clientes que han estado con tecnología hecha en Chile, saliendo a México, a Perú, ¿cachai? Porque están hoy en día V-Sail está operando en otros países también. Entonces, no tenéis que entrar a otro país a aprender los software de ese país, sino que podéis como ir con la misma tecnología que ya conocí. Tal cual. Y ahí nosotros tuvimos un consejo de un emprendedor Endeavor, Jorge Nasser, que nos dijo cuando estábamos recién partiendo, porque nosotros estábamos súper ilusionados y queríamos ir al tiro a Perú, a México, teniendo, no sé, casi menos de 500 clientes, y queríamos ir a ofrecer V-Sail a Perú, etc. Y Jorge nos dijo, ¿sabéis qué? Elvira, Gustavo, el jamón se come por partes. Ustedes tienen más de 1 millón de pymes en Chile y avancen por lo menos hasta los 1000. Ahí cada empresa tiene su número mágico. Sí. ¿Por qué? Porque los errores en Chile no van a ser tan caros como en Perú, no van a ser tan caros como en México, no van a ser tan caros como España. O sea, los guatazos que se peguen, péguenselos en Chile, los errores, etcétera, porque van a aprender muchísimo esos errores. Y por otro lado, si uno tiene en casa un mercado que abordar todavía, no tiene ni un sentido irse a otros países. Claro. Pero aún así es importante poner la bandera, porque en tecnología si uno llega muy tarde, llegaste tarde, o sea, no pusiste tu bandera y ya hay otro líder en el mercado, ¿cierto? Claro, sí. Nosotros siempre veíamos más que países como ciudades, ¿cierto? Ciudades de más de 1 millón de habitantes, podía ser interesante y poner ahí la bandera. Y perdona, también me estoy desviando de las preguntas que no están en el libreto, pero ¿cómo fue esa experiencia de salirte a ciudades que... Porque primero fue ya dentro de Chile, después fue Perú, después fue México. ¿Hubo algún retroceso ahí? ¿Hubo alguna ciudad que llegaste y después dijeron no, sabes que aquí no, mejor no? Mira, nosotros... ¿Alguna historia de dura quizás? Sí, pues internacional. Nosotros para internacionalizarnos hemos sido súper Mateo y hemos estudiado muy bien antes de dar el paso, porque en el fondo todo lo que tenemos lo invertimos en este nuevo país. Entonces lo que hemos hecho es viajar, caminar por las calles, conocer al emprendedor del país, estudiar cómo es el escenario competitivo, cuáles son las políticas gubernamentales, cómo son las leyes, etcétera. Primero, hacemos como un periodo de gestión de internacionalización inicial y de ahí vamos al país. Que eso no asegura el éxito al tiro, pero te baja el riesgo. Exacto. Y lo que nos pasó cuando la primera vez que nos internacionalizamos, que fue a Perú, nos dimos cuánto porrazo hay nuevamente, porque pensamos que podíamos vender desde Chile a peruanos. Así, craso error. El peruano desconfiaba del chileno, el chileno se reía del peruano. Teníamos pésimo fit cultural. Y nos dimos cuenta de que iba a ser imposible ofrecerle el servicio a un peruano con un chileno. Sí, el chileno consideraba que hablaba demasiado lento, que no entendía, que era poco digital. El peruano decía, este chileno habla demasiado rápido, no le entiendo nada, no entiende cuál es mi problema, etc. Entonces, no nos funcionó. Y ahí perdimos bastante tiempo, recursos, etc.
En el fondo este concepto de copy-paste que implementamos inicialmente fue un fracaso, porque en Chile las relaciones son mucho más transaccionales, en Perú y en México es mucho más relacional. O sea, no te van a comprar si no confían en ti, si no lográis bajar esa barrera de la desconfianza, ¿cierto? La manera de exponer el producto es mucho más simple. En Perú no podéis vender si no ofrecí una yapa, que es como este bonus. Es muy distinto. En México toda la venta es tradicional, cara a cara. O sea, nadie te va a pagar si no te conoce. Wow, o sea, olvídate de la venta por Google Meet o por es súper difícil, son los más innovadores los que llegan ahí, pero en México nos ha funcionado súper bien ir a ferias, por ejemplo, que las ferias tienen 30.000 visitantes y son así cuadras y cuadras de emprendedores y son tremenda oportunidad porque concentran muchos emprendedores y tú los puedes tener esas conversaciones de valor, te generan oportunidades de negocio que después uno puede cerrar, ¿cierto? Claro. Entonces, adaptarse a los mercados, hablar en el idioma de los mercados y no pensar que lo que te funcionó en un país te va a funcionar en otros porque... Exacto. Porque no tiene... claro. Y por otro lado, yo te diría también no transgredir tus valores como empresa. Por ejemplo, nos pasó que cuando fuimos a México queríamos sacar el RUT de allá, que se llama RFC. Oye, nosotros cumpliendo al pie de la letra los pasos, la ley y todo... Y no salía. Ya teníamos empleados que no les podíamos pagar, entonces estábamos como en una empresa intermediaria para poder pagarles mientras tanto. Teníamos clientes que no le podíamos facturar. Ya no importa, no te preocupes, te vamos a ofrecer el servicio mientras tanto, no nos pagues, pero avancemos. Así mal. Oye, te estoy hablando de que llevábamos 3 meses y esto no avanzaba y no nos daban hora para ir al Servicio de Impuestos Internos de allá que se llama SAT. Y nosotros peinaditos como buen chileno, siguiendo las cosas al pie de la letra, cumpliendo con la ley, hasta que alguien va y nos dice, pero oye, ustedes no han cachado, no han entendido nada de la cultura mexicana. Aquí, si no le pagáis coima a la persona, no vas a tener hora para ir al SAT. Y nosotros no, es que nosotros no vamos a pagar coima. Vamos a esperar hasta que nos den hora. Y mes 4, mes 5, mes 6. Wow. Súper difícil hasta que finalmente... Salió. No, claro, tuvimos ahí una ayuda de un estudio de abogados que dijo, mira, no, esto tenemos que hacerlo para hacerlo bien, tenemos que hacerlo así. De hecho, existe en México una empresa que se llama Tally Legal, ¿ya? Que hace todo esto de manera digital increíble, o sea, tiene un servicio espectacular. Buen dato. Tal legal, tal ilegal. Claro, Tally es como T-A-L-L-Y. Punto legal. Y ellos, que son todos abogados, lo que hicieron fue automatizar a través de API, procesos que programaron, la búsqueda de citas en el portal, etcétera. Y saben todos los papeles que necesitáis, entonces no tenéis ningún problema con la documentación legal que tenéis que presentar, etcétera. Y eso y finalmente eso, es que muchas veces pasa eso, y eso es algo que coincido mucho con eso. Saber un dato te ahorra, pero claro, y por eso, un tiempo increíble. Por eso es tan importante estar abierto a tener conversaciones, a salir de la zona de confort, ir, preguntar, y tú a quien conoces a alguien que puede hacer esto, otro, ir generando sinergias en conjunto. Exactamente. Sí. Tremendas lecciones. Vamos a dejar hasta acá la parte 1 porque les vamos a sacar jugo a la Elvira acerca de cómo hacer negocios digitales y cómo montar una startup tecnológica y cómo tener éxito en el mundo de los negocios digitales. Muchas gracias, Elvira, por acompañarnos en esta primera parte. Vamos a hacer un break y vamos a seguir con la parte 2.